Primero abrió el licenciado Víctor Mendoza, sí, como director. Había gente muy valiosa y obviamente la gente que llegó conmigo a trabajar ahí, pues también estuvo haciendo su trabajo. La gran oportunidad me la dio el licenciado Mendoza. Pues Béisbol al Día fue una inquietud que surgió por allá del 93. Recordemos que en el sexenio de Beltrones había mucho trabajo, o sea, fue un sexenio de mucho trabajo, como todos, ¿no? Obviamente. No sé si ellos le dijeron a Víctor Mendoza, queremos abrir un programa, y Víctor diría, pero ¿cómo que un programa si nomás porque sí? Pero como que se caracterizó para mí, evento tras evento, tras evento, tras evento, o sea, no había casi descanso, no había tregua. Entra Daniel Anduaga, después no sé por qué se va Anduaga y entra Alberto. Es responsabilidad de nosotros nos echamos esa responsabilidad que va a salir bien. Porque yo nunca llegué a Víctor, yo nada más llegué a Héctor Nevares. Le gustó la idea, lo sacamos y nos fue muy bien. Luego Alberto se enfada o no le gusta y se va. Él le renuncia al licenciado Beltrones y ahí es donde me habla el licenciado Beltrones, pues para que yo termine, ¿no? Al final de cuentas, si logra la autonomía financiera, logrará la permanencia de sus direcciones en el tiempo. Ya no había limitaciones. La información era internacional, nacional y del Estado. Telemax, tu canal consentido, daba la noticia. Era la década de los 90s. Estados Unidos aniquila a Irak. Los argumentos son muchos, del petróleo se dijo poco. Nunca se había visto un papa como Karol Wojtyla. Viajaba por todo el mundo y se ganaba el corazón hasta de religiones contrarias al cristianismo. Era Juan Pablo II. Para muchos el papa viajero, para otros un ángel vestido de hombre. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Las desventajas eran descomunales, pero México inicia el Tratado de Libre Comercio. La globalización a la vuelta de la esquina. La época salinista en su mejor momento. Fueron pocos meses, pero estuvimos en el primer mundo. Tiempo que nos alcanzó para medio soñar, porque la violencia nos despertó con un enmascarado. Se hace llamar el comandante Marcos. Parece luchador, pero nomás parece. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. A los grandes hombres de frente jamás se les gana. Lo mataron a traición, el cobarde siempre pega por la espalda. Pero sus sueños quedarán en el corazón de nuestra patria, porque las palabras nunca mueren, son eternas como el alma. Tiene la señal porque pasó una desgracia en Tijuana. Empieza a grabar en este momento. Entonces me dice, Elizabeth, ¿sigues en el PRI? Sigo en el PRI. Y luego me dice, ¿pero podemos entrar al aire? Busca, sí, yo puedo entrar al aire. Nosotros, Telemax, yo creo que eso ya lo saben y lo sabe todo el mundo, tuvimos la noticia confirmada de la muerte y no nos dejaron transmitirla. Entonces a nivel nacional, con 30 segundos de diferencia, la transmitieron. Y en el momento en que ellos ya la dijeron, ya nos dieron a nosotros autorización. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Yo me acuerdo mucho de Moncada. Estaba afuera del estudio tío Marcelo, sentado así, agachado así, y luego casi lloraba, y luego, porque le pudo mucho, pues, porque la teníamos, porque los que estamos en el periodismo sabemos que una exclusiva es una exclusiva, punto, no tiene más. Telemax nunca dejó de cubrir el lamentable suceso.
Su señal era la señal de las principales cadenas nacionales e internacionales. ¿Quién lo iba a decir? Otra enorme ironía. Colosio ayudó con su enorme talento político para que las transmisiones de Telemax entraran al satélite, para que su señal fuera más fuerte, la voz de Sonora se escuchara más lejos, para que su imagen traspasara fronteras. ¿Quién lo iba a decir? Telemax llevó hasta el último rincón del mundo su funeral. El dolor y la tristeza salían de esta tierra. Yo no sabía que estábamos más allá de Hermosillo, que estábamos más allá de Sonora. En ese momento no sabía. Muy lejos estábamos. Y esta fue una decisión que se tomó para poder ser útil quizá con algunas otras televisoras que nos exigían tener una señal adecuada. Y fue una decisión audaz, pero que la cubrió con enorme calidad técnica Telemax. La dirección de Daniel Anduaga en la televisora estuvo llena de enormes críticas y comparaciones con su antecesor. Quiso hacer una televisora demasiado conservadora, con limitaciones en la música, la programación y la noticia. El presupuesto se fue por la borda, igual que el teleauditorio. Las ventas cayeron, el director también. Director que pasó sin pena ni gloria por Telemax. ¿Quién Anduaga? A morirse. Quien no nos dejó transmitir que Colosio había muerto. Dos palabras cruzaría con él. Muy serio, muy introvertido. Él fue. Él estaba de director. Sí, yo he tenido cosas difíciles de Anduaga, sí, efectivamente, ¿no? Las noticias poco agradables seguían llegando. El 11 de noviembre de 1995, la señal satelital de Telemax es restringida solo al estado de Sonora, aunque algunos sistemas de cable en el país y la Unión Americana continuaron transmitiendo tu canal consentido. Lo que ocurre ahí es que se digitaliza la señal del satélite, es decir, esa señal que estaba subiendo en modo analógico y que cualquiera podía verla si tenía una antena parabólica y un receptor analógico, después necesitaba tener un receptor digital, y esos receptores digitales originalmente eran muy costosos. El tercer director de la era Beltrones se llamó Alberto Gutiérrez. Su estancia fue breve, sin embargo dejó un concepto musical que se convertiría en uno de los programas de mayor éxito en Telemax. Su nombre, Fuerza Grupera, programa que llegó para quedarse y ser uno de los consentidos de la gente. Tiempo después se modificó el nombre, pero el concepto seguía siendo el mismo: Furia Grupera. Él estuvo poco tiempo como director, pero también nos impulsó mucho a hacer cambios en los programas. Alberto Gutiérrez fue un director para mí muy fugaz, que pasó aquí por el canal. Alberto es un excelente director en radio, en la radiodifusión. Se musicalizó el canal, ¿no? en ese terreno. Alberto Gutiérrez es un hombre que le entiende mucho a la música y al entretenimiento. No tuvo mucha oportunidad de hacer en el canal porque solo duró 6 meses, dicho por él mismo. Tuvo un problema de salud que le impidió continuar en el canal. El sexenio beltronista al frente de la televisora lo concluyó don Fortino León Almada, que por segunda ocasión llegaba a la dirección de la empresa. Cuando la época de don Fortino fue cuando se dio la Serie del Caribe de 1997. Él estaba de director cuando se hizo el arreglo ese para que Telemax diera la señal a ESPN y se pasara la Serie del Caribe a todas partes. Con don Fortino me tocó el programa 1000. ¿Cómo te apoyó don Fortino? Bien, estuvo en el programa y todo. Si tú entrevistas a un artista de Hollywood, válgame la comparación, y le preguntas cuál ha sido su mejor película, que le ha valido un Oscar, te va a decir X película. Si yo me traslado a ese ejemplo, Cronómetro es mi película. Telemax, tu canal consentido, otorga el presente reconocimiento a José de Jesús Ruiz Amaya por su destacada participación en el programa Cronómetro, cumpliendo el día de hoy sus 1000 emisiones. Hermosillo, Sonora, abril de 1997. A don Fortino León lo adoro. Es un señor que tiene todos mis respetos y mi reconocimiento. Yo presumo de ser la única mujer que hasta ahora ha sido directora de Telemax, pero él ha sido el único que lleva el récord de ser 2 veces director de Telemax. Al llegar a la gubernatura Armando López Nogales, entra a la dirección de Telemax el periodista Ignacio Blancarte, y con Nacho se trabajó el concepto del sexenio. En Telemax, hoy vive un año más de alegría, de amigos, servir a nuestra gente. Telemax, hoy ven a celebrar un aniversario más. Telemax. Eran realizaciones al estricto gusto y sentimiento del sonorense, desde los infantiles hasta las variedades de medianoche.
nuestra región. Ven y vive tú también un aniversario más. Hay tanto por ver en Telemax. Ser un jefe muy exigente, exageradamente exigente. Esa experiencia de estar detrás de cámaras, enfrente de cámaras y sabía las necesidades mismas. Yo se lo agradezco, al tiempo. Yo creo que eso me sirvió muchísimo. Le dio muchas oportunidades a los jóvenes becarios. Empezó a involucrar mucho ese asunto de darle la oportunidad a chavos que venían de la universidad para hacer su servicio social. Muchos de ellos actualmente son empleados de Telemax sindicalizados con su plaza. Y que en paz descanse Nacho. Pero fue una persona también que le metió mucho ánimo a la televisora, como que volvió a agarrar ese nivel que se había perdido. Él hizo eso que hacen muchos hombres sonorenses, de crecerse al castigo y de decir, no tengo nada, no me pasa nada, hombre, no se preocupen, cuando sí le estaba pasando. Obviamente solo su familia estaba con él y enterada de la situación, pero él quiso siempre mostrarse entero. Él nunca quiso que lo vieran débil, él nunca quiso que lo vieran enfermo, él siempre se quiso mostrar entero. Por eso no nos enteramos hasta el final. Fue una sorpresa muy, muy difícil para la mayoría. El 3 de abril del año 2000, Nacho Blancarte se va a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado y entra al relevo la primer mujer al frente de la empresa, una emprendedora intelectual y dinámica directora que continuó el proyecto de Telemax, llevar la voz de Sonora a México y otras latitudes. Y por primera vez se empezaron a exportar programas realizados de Telemax a la Unión Americana. Por un lado, hubo continuidad, hubo un enfoque de continuidad, porque veníamos de un mismo equipo de trabajo. Nacho Blancarte no había sido despedido, al contrario, había sido elevado en su nivel de rango. Éramos un equipo de trabajo que veníamos con López Nogales. Yossi le dio un gran sentido social y cultural. Una muy fina dama. Una persona que imprimió un sello también en Televisora Hermosillo muy particular, tanto en el ámbito administrativo como programático. Uno de los grandes proyectos de enorme éxito comercial y atractivo para la gente fue Sonora Total, donde Telemax estaba en todas las comunidades, pueblos y municipios del estado. La televisora le hacía honor a su eslogan: Telemax vive en ti. Porque tú eres así. Telemax vive en ti. Vive en ti. Precisamente nos dice mucho de ese proyecto de Sonora Total. Telemax vive en ti, porque Telemax es Sonora. Sonora Total tenía entonces como fin reflejar al estado de Sonora en la pantalla de la televisión de Sonora. En que no es lo mismo el sonorense de la sierra que el sonorense de la ciudad. No es lo mismo el sonorense de la costa que el sonorense del sur. Somos sonorenses diferentes. Tenemos una cultura que nos integra, que nos da un cuerpo, pero no somos iguales. Tenemos nuestras propias identidades regionales y eso lo quisimos dar a conocer. Por así decirte, Guaymas Empalme. Entonces movilizábamos un equipo de trabajo, entonces iban y venían los grupos, pero con esos centros de operaciones, ¿no? De que por ti encontré la risa, de que por ti dejé mi prisa y que por ti seré un poeta soñador, incansable trovador y ferviente adorador del amor, de tu amor, nuestro amor. Ese cariño que tú me has dado